Dar una breve, les voy a dar una breve introducción. Eh, pues la narratología cognitiva es un campo que comenzó a desarrollarse a finales de los años 60 en Estados Unidos. Se enfoca especialmente en cómo las historias literarias se relacionan con la forma en que pensamos y entendemos el mundo. Esto incluye aspectos como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y cómo nos comportamos. Por otro lado, la cognición se refiere a los procesos mentales que usamos para aprender y comprender. En el contexto de las historias, se investiga cómo los lectores interpretan e interactúan con los que leen según sus propias experiencias. Un buen ejemplo es El Jardín Secreto de Frances Hod- Hodgson, donde él cambió el personal de Mary Lennox, invita a los lectores a pensar sobre sus propias emociones y la relación con el mundo. O sea, en breve resumen de lo que yo les acabé de decir, es que la narratología cognitiva estudia cómo las historias y nuestros procesos mentales están conectados y cómo eso afecta nuestra manera de entender la realidad. Entonces, nosotros en la lectura encontramos cuatro subtítulos que nos parecieron súper importantes. Yo les voy a explicar uno y mis compañeros pues les van a explicar los siguientes. Uno que decía la hermenéutica tenía como subtítulo Hermenéutica, narración y lector. Esto explora la relación entre el lector y la narración, destacando el papel de la interpretación en la construcción del sentido. Eh, un breve ejemplo de los que yo le puedo decir de eso es que tenemos el ejemplo del Quijote de Cervantes. En la novela, la interpretación del mundo por parte de Don Quijote se enfrenta a la realidad objetiva, lo que genera múltiples lecturas posibles. Los lectores pueden interpretar la obra como una sátira de los libros de caballería, una crítica social o simplemente una meditación sobre la naturaleza de la ficción. Entonces, en este momento le cedo el turno a mi compañero Jason, el cual les va a explicar otro puntico. Primero que todo, buenos días. Yo voy a empezar hablándoles un poco sobre el punto que acaba de nombrar mi compañera Nasli, lo que es la hermenéutica. Otra forma de verlo es empezando por ver que es el arte o la ciencia que pues, logra interpretar, perdón, algunos textos, especialmente los escritos, y pues este mismo trata como de entender lo que el autor quiere decir y cómo el lector pues, puede interpretar ese mismo texto o mensaje. Otro de los puntos sería la interpretación de historias y el lector. La interpretación es la forma en la que, pues, principalmente entendemos los textos, como libros, otros contextos, lo que quería decir el autor o como cada lector ve la historia que se le quiere como dar a conocer o la está leyendo principalmente. Esto principalmente nos ayuda a descubrir diferentes significados en una obra, porque cada persona principalmente aporta sus propias experiencias o sentimientos en las historias, como un personaje ve el mundo, puede cambiar la forma en la que entendemos, puede ser la trama o la forma en la que se está llevando a cabo la historia. Un personaje percibe en su realidad diferentes formas de influir, ya que en sus decisiones y en cómo los lectores pues ven interpretadas las acciones. Digamos que esto influye un poco más sobre lo que es la historia. Y un pequeño ejemplo es un personaje que sueña con ser un héroe y se enfrenta a la dura realidad de su vida diaria, perdón. A medida pues, que avanza la historia, se puede ver que los lectores
pues se burlan de él o pues principalmente de la misma historia como tal, perdón. Y otro pequeño análisis es el poder de las historias. Las historias principalmente pueden usar el lenguaje como una herramienta para lograr controlar a otras personas. Este análisis se ocupa principalmente de lo que las palabras moldean, eh, principalmente en nuestra percepción, y pues limitan nuestras acciones principalmente. Al examinar estas narrativas, podemos entender cómo el lenguaje puede pues, mantener desigualdades sociales. Por ejemplo, en una pues, sociedad donde el lenguaje limita lo que se puede pensar, se puede ver cómo las palabras del gobierno, como ejemplo, eh, pueden ocultar una opresión, por decirlo así. Eh, por ejemplo, un gobierno pues, puede usar eufemios, palabras más suaves en definición de la palabra, para disimular sus acciones. Y pues esto muestra cómo controlar el lenguaje también es controlar la sociedad, en pocas palabras. Y uno de los puntos finales, ya para terminar mi intervención, es la perspectiva femenina. Este enfoque literalmente analiza cómo se representan las mujeres eh, a través de la sociedad y pues asimismo en la literatura. Esta crítica femenina pues busca dar voz principalmente a las mujeres y cuestionar normas patriarcales, por decirlo así, presentes en la historia tradicional. Por ejemplo, una historia o sobre mujeres luchando contra una opresión puede resaltar sus dificultades y logros en busca de pues igualdad. Y uno de los puntos finales, por decirlo así, digamos que es la comprensión narrativa, perdón. Este enfoque principalmente se centra en cómo los lectores entienden y reconstruyen lo que leen. Y pues se interesa por los procesos mentales involucrados al interpretar narrativas y como nuevas experiencias, digamos que influyen en nuestra comprensión lectora. Por ejemplo, una novela que cuenta la historia desde diferentes puntos de vista invita al lector a participar activamente. Y al juntar las piezas, digamos, para entenderla completamente, esto muestra cómo cada lector puede crear su propia versión. Y pues esta puede ser basada en sus vivencias. Con esto doy terminada mi intervención, le doy paso a mis compañeros. Muchas gracias. Profe, otro punto importante que encontramos es, dice la crítica feminista. Esta examina la literatura desde la perspectiva de género, analizando cómo la escritura de mujeres han sido históricamente marginadas. También se refiere a la construcción social de la escritura femenina y su oposición a la literatura parti- patriar- patriarcal. Un ejemplo que yo les puedo dar de eso es, eh, creo que es un libro, El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que aunque no es una novela, este ensayo analiza la construcción de la mujer en la sociedad y su representación en la literatura. Esta obra es clave a la habitación propia de Virginia Woolf, donde se argumenta cómo las mujeres han sido excluidas de de la escritura y la educación. Y mi compañero Gerardo, pues, les va a decir el otro punto.
Gerardo, Buenos días para todos. Disculpen, no había escuchado. Eh, la narratología cognitiva, bueno, le traigo un pequeño ejemplo. Disculpen, por favor. Narratología cognitiva. Le traigo un ejemplo. Horse or Learning, de Mars Danielewski. Esta novela juega con la estructura narrativa y la percepción del lector, forzándolo a reconstruir la historia a través de múltiples voces y formatos textuales. También se puede considerar los relatos de Jorge Luis Borges como la biblioteca de Babel, donde la mente del lector construye diferentes interpretaciones del infinito. Cada uno de estos ejemplos ilustra cómo la teoría narrativa se aplica al análisis de la literatura desde distintas perspectivas. También explora el impacto de los procesos cognitivos en la interpretación de la narrativa. Se realiza como la mente del lector procesa la información del relato y construye significado a partir de estructura narrativa. Se relaciona con el estudio de la psicología cognitiva y la neurociencia aplicada a la literatura. Cada una de esas sesiones proporciona una versión teórica sobre cómo la narrativa se estudia desde diferentes enfoques, incluyendo la interpretación, el poder, el género y la cognición. Hasta ahí fue. ¿El grupo? Sí, profe, eso es todo. Bueno, sí les faltó más trabajo porque no dieron ni el nombre de la exposición. Entonces dejaron como temáticas un poco muy sueltas, eh, que faltaba todavía profundizar más. Bueno, entonces el otro fin de semana y que estemos de forma presencial, pues ya les indico las notas de cada uno, ¿listo? Que me decían que querían que les diga las notas de forma personal. Vale, pues muchas Eh, gracias. Ajá, ¿tienen alguna duda, jóvenes? ¿No? Bueno. Ah, bueno, Cintia Obregón. Profe, disculpen, en todo el título era la narratología cognitiva, lo que estaban explicando ellos. Pues habían diferentes temas, ¿no? O sea, ellos, dentro de eso había la parte del feminismo, o sea, lo que les correspondía a ellos era una visión actual de lo que viene siendo pues la parte narrativa. ¿Qué es lo que por hoy se está de cierta forma indagando sobre esta temática? Entre ellos, pues, hay diferentes perspectivas. Una de ellas viene siendo la parte feminista, que por hoy pues se encuentra que el movimiento del reconocimiento del papel de las mujeres en la literatura y en cualquier campo de nuestra vida adquiere más relevancia, ¿no? Entonces se está trabajando ese enfoque. Mirar la literatura, qué escriben las mujeres, cómo escriben, qué temáticas y todo alrededor de ello, ¿no? Y Ok, asimismo, pues hoy día, en este momento, conmigo vamos a tratar de trabajar un poquito lo que viene siendo eh, otro tipo de narrativa, ¿no? Que viene siendo como la actualidad de la narrativa más los más medias, que nos da como fruto la narrativa transmedia. ¿Listo? ok, perfecto. Gracias. Profe, Creo que disculpe, había levantado eso. Ajá. nuestro grupo si quiere que nos diga la nota de una vez. Pero yo les tengo de forma individual. Ah, igual. Todo fue pues de forma individual, pero pues me quitan harto tiempo en ese momento. Bueno, voy al solo grupo de ustedes, ¿vale? Fue un grupo que le fue bien.
Lucero sacó 4, Ángela 4, Luz Angulo 3.9, Adriana de la Cruz 3.9 y María Fernanda 4, el grupo número Y 5. el, y el de Juan Moreno, el grupo 4, profe. Entonces, ahorita vamos a iniciar. Como les digo, vamos a trabajar hoy día lo más pronto posible para empezar a elaborar con una actividad que tengo pensado desarrollar. Miren, a los demás les diré, como les digo, el siguiente fin de semana. Ahorita me interesa dejar de una vez listas las temáticas para poder darles más tiempo a ustedes de presentar su respectiva actividad. Para la siguiente semana, el viernes y el sábado me van a entregar el informe, el ensayo que se puede decir, y hacemos una corta socialización. El día de hoy les dije que me dieran los nombres de los grupos con quien van a trabajar. ¿Listo? Entonces, por favor, estén pendientes, tengan de una vez listo con quién van a trabajar para yo sigo llamando y me empiezan a dar el nombre de las personas. ¿Listo? Mm, ¿Cómo vamos a trabajar esta parte? Les había comentado que son grupos de máximo 4 personas, perdón, 4 personas. Yo voy a organizar una serie de cuentos, ya tengo unos cuentos de autores de acá de Nariño, los tengo divididos en archivos PDF y yo les compartiré. ¿Cuál es la labor de ustedes? Coger esos cuentos y analizarlos de forma, eh, utilizando el método que ustedes más, de cierta forma, lo comprendieron en clase. Pueden hacer un análisis de los símbolos que utilizarían la semiótica, pueden hacer un análisis fenomenológico sobre la interpretación, que viene siendo pues la parte hermenéutica, pueden hacer un análisis, ¿cuál era otro? Estructuralista, formalista. Allí les dejo de la opción libre para que cada quien, cada grupito, mire cómo puede llegar a analizar este tipo de textos narrativos. Los textos, como le comento, son cuentos de autores de acá de Nariño. Hay cuentos que vienen siendo como los primeros cuentos que se escribieron en este departamento, que vienen siendo a cargo de Rafael Sañudo, que es el que escribió la primera novela de acá, y también uno de los primeros cuentistas de nuestra región. Y también hay cuentos a lo largo del siglo XX de personas como Alberto Quijano Guerrero, también está Carlos Bastidas Padilla, se encuentra también Evelio Rosero y diferentes autores por ese estilo, ¿vale? Atendiendo a esto, hoy día quería proyectarles a ustedes más o menos lo que concierne a un posible análisis de un relato. Para ello, encontré un video sobre un relato. Eh, el video lo que hacen es, utilizando lo de las transmedias, llevan un cuento de Julio Cortázar a un formato visual y cuentan la historia, ¿listo? Eh, en este formato ustedes van a encontrar diferentes opciones. Primero que hay personas que narran los cuentos en forma de podcast, que cogen un cuento y lo siguen narrando, una novela y lo siguen narrando. Pero también hay otro formato que recrean la historia. Por cuestiones de tiempo, yo creo que vamos a mirar el videíto. Igualmente, ahorita en el chat que tenemos de Zoom, les voy a compartir los que quieran de pronto leerlo, les voy a compartir el enlace de donde yo lo tomé. Ahí les dejé el enlace en caso de que lo quieran leer. Eh, entonces, por favor, quiero que estén todos atentos al cuento, que lo miren bien detenidamente, lo escuchen porque a partir de esto les voy a dar un ejemplo de un posible análisis utilizando las teorías algo vinculadas al formalismo y al estructuralismo. ¿Listo? Denme un momento.
El cuento se llama La noche boca arriba, de Julio Cortázar. ¿Listo? Él tenía la preferencia, ¿no? Sí, ella cruzó con Robbie. Podrías haber matado a la niña descuidada. No te preocupes. El audio se escucha súper bajo, profe. Yo te estoy viendo a vos. ¿Cómo es que te estoy viendo? Yo no te estoy viendo a vos. ¿Para qué sí? Una pesadilla, vecino. Eso pasa por dormir boca arriba. ¿Cómo se siente? Le traje una sopita. Provecho.
Tranquilo, no se mueva tanto. Es la fiebre. Tome agua y va a ver que duerme bien. Nikneltokak nopa weide poste kuanipapat lagatlah kojen no metsuan netsuikajajappan sejoktaltik paktli. Se altepetlikat la wilmisho showik iwan chichiltek tlein tlatla nahmute komotli amo popoka amo yesti ya oyot iwan amon nakayokipale wiseyok teot. Sochi ya oyot. Este era el relato que les comentaba de Julio Cortázar. La verdad que es un relato muy bueno, o sea, está bien escrito, tiene una estructura muy importante, muy actual, ¿no? De pronto, en la parte visual que les acabo de proyectar, pueden encontrar un resumen muy completo de este relato, ¿no? Pero la invitación es que de pronto ahora que tengan un tiempito lo puedan leer para que asimismo lo comprendan de mejor manera de lo que trata, ¿no? Entonces, en relación a esto, yo les voy a dar los cuentos. Pensemos que uno de esos cuentos sería este que les acabo de proyectar. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe, lo estamos escuchando. Yo saqué un pequeño resumen de ese, de ese cuento. Listo. Entonces, quiero que de pronto se den cuenta, con el compañero dice que saca un resumen.
No sé si todos captaron la idea o tienen... Bueno, aquí levantó la mano Valerie. Profe, qué pena. Es que aquí al lado de mi casa hay una olla. No voy a hablar nada sobre el tema que usted está hablando. Lo que pasa es que se me fue el internet y pues no pude escuchar nada de lo que usted dijo. Pero tengo una sugerencia. Mis compañeras de mi grupo me comentaron que usted nos dijo que no fue un grupo que no fue bien. Con todo respeto que usted se merece, profesor, pero, o sea, o sea. Que si usted dice que no fue bien y usted no sale que el grupo, el grupal lo sacamos un 4, o sea, la nota no está mal, pero si es 4, digo un grupo que más o menos le fue bien y le acepto el 4. Con las palabras que usted utilizó, uno lo toma como una nota de 4 o 5 o algo así cuando usted dice que no fue bien, pero no. Ahora bien, yo defiendo mi nota individual. Me parece que a mí me fue bien porque fue mucho lo que yo me maté, me acosté muy bien a las 4 de la mañana sacando todo de mi cabeza porque fue un tema que lo entendí, la parte que a mí me tocó y por eso fue que yo me trasnoché tanto porque me gustó lo que a mí me tocó y usted me pone un 3.9, o sea, una nota que no me merezco, profe, las notas se dan bien y si no, no se dan y listo. Usted se merece mucho respeto, profe, pero uno tiene que reconocer lo que las personas se lo merecen. Entonces, muy mal de su parte que o sea, si usted toma esas palabras, hágase notar, perdón que se lo diga, pero es la verdad. Gracias. Bueno, Valerie, pues todos tienen pues su respectiva apreciación respecto a su nota, ¿no? Pues yo creo que la verdad es un 3.9, pues es una buena nota, porque miré algunas socializaciones que sí, que leyeron mucho, que se confundieron de términos y cosas por el estilo, ¿no? Eh, Ustedes eran del grupo, pues yo igualmente aquí, lo que pasa es que la nota que ahorita les di es de la socialización. Algunos presentaron diapositivas buenas, otros no presentaron y otros pues eh, hicieron unas presentaciones que eran como un poquito pues como unas tres hojitas de las cuales no decían mucho, ¿no? Entonces, en relación a esto, he pensado en subirles a los grupos. Yo aquí tengo anotados los que presentaron buenas diapositivas para aumentarles un poco más. El grupo de ustedes está en ese proceso. Les coloqué que voy a revisar nuevamente la diapositiva. También tengo otros grupos que el grupo 3 también presentó una diapositiva bien, pues Profe, más organizadita. El grupo profe, y el 7, grupo 1 y el grupo número 1, el primer grupo. ¿ya? ¿Cuál es su duda? El grupo 1, profe, el primer grupo que se presentó, que no, ¿cómo nos fue? Grupo 1. Sí. El mejor grupo. Diapositivas y presentaron pues algo resumido, pero sí estaba bien. Pero como les digo, pues yo quisiera esto decirles a cada uno de forma personal, porque si empiezo aquí, pues saben que me demoraría una hora solo en hablar de las notas y nos extenderíamos bastante. Les Profe, propongo que el fin de semana yo les indico a ustedes todas las calificaciones para que tengan en cuenta. profe, ¿Quién buenos hablaba? días. Carol Valencia. Carol. Sí, profe, buenos días y buenos días, compañeros. Lo que pasa es que no logré conectarme a tiempo porque tuve pues dificultad y me trasladé a otro lado donde pues logré conectarme. Entonces, en cuanto al video que usted estaba proyectando, yo casi llegué al final, por lo que no podría pues darle como una apreciación del mismo ya. Entonces sí quería pedirle el favor, si le es posible al final, no los comparta como para uno tener Ahorita les la compartí oportunidad de volverla a ver al más Zoom, despacio. Ya. ¿cómo se llama? El chat de Zoom, les compartí Al el grupo, enlace sí. de pronto ahorita. Al grupo. Ya, muchísimas gracias. Ajá. Entonces, les propongo eso, que el fin de semana yo reviso nuevamente las diapositivas,
de los que presentaron y como les digo, pues yo acá tengo pendiente algunos que les voy a subir otros puntos porque se esforzaron más al hacer la presentación. Ahí está incluido pues el grupo de Valerie, que es la persona que ahorita nos compartía su opinión respecto a la nota. Entonces, para continuar, yo ahorita les voy a proyectar una imagen que hice en relación a este cuento. ¿Listo? Así, espero que la estén mirando todos. Este es un esquema más o menos de cómo está estructurada la narración. El cuento que acabamos de mirar, de pronto un compañero dijo en relación de que no se escuchaba muy bien, que el audio estaba muy bajito, pero pues opté por dejarlo porque igualmente no hubo mucho audio. Como es un video particular donde más importancia tiene las imágenes, entonces no hubo mucho diálogo, pero pues si ustedes leen, obviamente van a encontrar bastantes elementos narrativos, ¿no? Pero en este video particularmente no hubo un diálogo entre los personajes tan largo. El texto como tal se llama La noche boca arriba, escrita por Julio Cortázar, un escritor que tiene creo que doble nacionalidad. Una de ellas es argentina. Y el cuento podemos dividirlo de la siguiente forma. Podemos encontrar, si se percataron, que hay como dos historias que van estrechamente unidas a lo largo del relato. Una que es un mundo posible, aquí se menciona que es un mundo posible porque no es que sea netamente este mundo el real, sino que puede que sea posible, es decir, que puede que sea real o puede que sea fantástico. Y encontramos otro mundo posible dos. El primero está relacionado con la realidad, que es la vigilia, el estar despierto y el estar con los ojos abiertos. El otro está relacionado con el sueño y con los ojos cerrados. Si se percatan, la historia como tal inicia dentro de esta mitad ¿cómo se llama? Del esquema. Dentro del mundo de la realidad, el personaje va a sufrir un accidente. Él sale en un paseo en su motocicleta, enciende su moto y se va. Empiezan a surgir una especie de procedimientos, que es el hecho de que él va en la autopista. Cuando ustedes lean el texto se van a dar cuenta que él menciona diferentes detalles de este proceso de mientras él se traslada y se acaba ese proceso de estar pensando como el personaje va en su moto con un accidente. El joven que va en la moto, que de hecho en el video, si ustedes se colocan a buscar las fotografías de Julio Cortázar, se van a dar cuenta que el personaje de la moto es muy similar a Julio Cortázar, como que se inspiraron en el autor para hacer el personaje. Él sufre un accidente. Ante esto hay una tensión. Atención es como una especie de alerta, ¿no? Que se menciona en la narración. El inicio de la acción y viene siendo el rescate. Al tipo pues lo rescatan ya cuando se accidenta y sigue otro proceso. El proceso que le sigue después del accidente, del momento que lo rescatan de, de haberse como resbalado por no atropellar a una mujer, es el que lo llevan en una ambulancia al hospital y lo preparan para una operación. Hasta allí, si se dan cuenta, solo hemos estado hablando de esta partecita de la historia. Esta parte de la historia que viene siendo de la realidad. No tiene nada nuevo, todo es una narración normal, no tiene, ¿qué se puede decir? Algún elemento distintivo, pero aquí les coloqué unos separadores que son como oscuros. Viene siendo como esta etapa del vacío, algo que no se sabe muy bien qué es lo que está pasando, porque llega un momento en la operación que le van a hacer al personaje, el personaje es como sedado, se duerme, y al momento que sucede eso, él pasa a este estado, que es el mundo posible 2, el sueño. El personaje empieza a cerrar los ojos. A lo que cierra los ojos viene un nuevo suceso, que es la persecución.
La persecución, ¿de quiénes? De los aztecas. El personaje como tal tiene un deseo de evadirlos. En ese proceso, nuevamente hay un proceso que le empieza a huir, a correr, a tratar de hacer esta fuga. Y el personaje entonces de ahí en adelante va a empezar a suceder lo siguiente. Hay pasos que va desde el mundo 2 al mundo uno. Si se dan cuenta, hay escenas en que mezclan, él está en la camilla y después como que se duerme y despierta y se encuentra rodeado de selva, de vegetación, de los aztecas. Él en este proceso entonces llega nuevamente al otro mundo, que es el proceso de recuperación. ¿Listo? Porque aquí ya le hicieron la operación. ¿Listo? Dentro de la operación le pasa esto, el deseo de querer evadir, y después llega nuevamente a la recuperación. Él está recuperándose nuevamente, aquí he escrito mal, despierta de la operación y llega un momento también, siguen los procesos y él avanza al otro mundo y sigue con la cuestión del deseo de evadir a los aztecas. Sigue con el proceso, llega un momento en que es atrapado, si ustedes se dan cuenta, creo que le golpean la cabeza y lo tiran al suelo. El personaje de repente despierta nuevamente en el hospital, le inyectan algo, habla con un señor, otro paciente que está ahí cerca, y nuevamente es como se adormece y despierta y se encuentra en un sacrificio. Cuando sigue el proceso, es un proceso de inmolación. Llega momentos en que nuevamente se traslada al otro plano, siguen los procesos acá, el Señor le dice unas cuantas palabras y después nuevamente regresa acá y sigue el proceso. Todo lo que está encasillado con este cuadro negro viene siendo como el relato estructurado como tal. ¿Listo? Si se percatan, el relato inicia más con esta parte de la historia y después continúa con esta parte de la historia. Es decir, que más o menos el relato es equitativo. Se encuentra más o menos 50% de un lado, inicia con este 50% y después empieza a centrar más en ese otro 50%. Lo interesante de esto que es que si podemos mirar que el mundo posible número uno del sueño y el mundo posible dos de la realidad nos dejan en un estado que no sabemos qué es lo que sucede. ¿En qué sentido? Si bien acá arriba hablamos de que el mundo de la vigilia es el de los ojos abiertos y el mundo del sueño es el de los ojos cerrados, podemos plantearnos al finalizar de esta historia que no sabemos cuál de las dos historias es la verdadera. Porque si bien acá le coloqué que esta etapa era la del sueño, también podría en algún momento cambiarse. ¿Por qué? Puede que el personaje eh, esté aquí con los ojos abiertos, que esta sea la realidad, la vigilia, como aquí les anoté, y que esta parte de acá sea el ensueño, es decir, la parte que está pensando, de pronto él dentro de esta persecución, de esta fuga temporal, el personaje quiera evadirse de ese mundo por lo que le espera, porque lo van a inmolar, lo van a sacrificar. Y él en ese deseo sueña otra cosa. ¿Qué es lo que de pronto puedes estar soñando este personaje de acá? Que él es un ser del futuro que va en una moto y que sufre un accidente. Entonces allí está la cuestión de este cuento de Cortázar. La magia es de que no sabemos cuál es la versión final, cuál es ¿qué se puede decir? ¿Quién está soñando a quién? La realidad sería, ¿cuál es la realidad? Eso. Ajá, si Profe, es el indígena que sueña que es un motociclista, o si es el motociclista que sueña que es un indígena. No sabemos cuál. Esto es más sí, o menos lo que ustedes tienen que hacer con los relatos que les voy a compartir, ¿listo? Díganme, Jefferson. um, aportar el hecho de que, Profe, pues, se nota que esta persona puede, o sea, uno se imagina, ¿no? La percepción que uno tiene de que puede ser una persona que ha tenido una reencarnación, se podría decir, ¿sí? Entonces puede que tenga que ver con pensamientos del pasado que vengan al futuro. Como usted decía, no se sabe cuál es la realidad en sí. Sí, recuerden que
primero nos ofrece el relato un suceso de que parece que fuera el motociclista el real, ¿no? Pero si se dan cuenta en una escena final, cuando el personaje está en la cama, él quiere tomar un vaso de cristal, de agua, y él lo quiere tomar y no puede, se le esfuma de las manos, ¿no? Y aparece en el otro plano. Entonces, no creo que sea, no se mete pues Cortázar con el hecho de la reencarnación como tal, como tú mencionas, pero sí deja muy ambigua la cuestión y esa es la intención de él, de que nos deja sin saber cuál es el plano real y cuál es el plano del sueño, ¿no? Que puede ser el uno como también puede ser el otro, porque démonos cuenta que nadie quita que de pronto que la realidad sea este personaje que está siendo cazado por los aztecas, que se quiera, que, que está soñando y puede soñar, ¿no? Uno puede soñar en el futuro, puede soñar que anda en una nave espacial y tantas cosas distintas. Y acá, pues, acontece lo mismo, ¿no? ¿Alguien más quiere de pronto participar? Pues, profe, o Profe, sea, a ver, ¿quién va a hablar? Continúe la compañera que iba a participar. pues, profe, o sea, acorde al cuento, o sea, yo diría que o sea, me organizaría en la cuestión de que cuando él mira como esa imagen de parece como en forma de un mundo de cosas para que ve eso. O sea, yo diría que él o sea, ya está en el bosque, porque realmente cuando pasa ese cosa es que realmente ya se muestra que él es un indígena, bueno. O sea, esa es la O sea, imagen tú que te más, o quedas sea, ajá, ¿ah? ¿con qué versión te quedarías de las dos? Con la cuando sale esa imagen, ese monumento, eso. O sea, pero ¿cuál dices que es la realidad? ¿El Porque, o sea, motociclista o el yo indígena? diría que la realidad con la indígena. Ah, ya. Es que al finalizar se dan cuenta que lo que empieza a tener más relevancia es esta parte de aquí. Por eso les digo pero Cortázar es muy sutil en eso. Comienza dándole un 50% de historia acá y al final se traslada acá. Entonces yo creo que al finalizar el personaje puede decir, no, yo quisiera ser mejor el motociclista que está enyesado, que lo van a, que creo que le hacen una cirugía en la mano, preferiría ser él, porque él tiene más expectativas de poder vivir, ¿no? En cambio, el indígena acá lo estaban sacrificando, o sea, que lo van a asesinar ahí. Y nos lleva a ese punto, ¿no? O sea, ¿será posible? Claro que es posible que esto suceda, ¿no? Ahí ya quedaría más o menos en la interpretación de cada uno. En este sentido, yo les presento un relato que se llaman relatos abiertos, que no nos dejan todas las cosas de forma tan clara, sino que nos dejan al lector una opción como de pensar de que pueda que sí, pueda que no. No son muy claros al momento de finalizar este tipo de narraciones. Siendo así, ustedes pueden, de pronto, como mencionó la compañera, dice, no, yo me quedo con la versión de que la realidad viene siendo lo de acá. Es decir, la parte de que el indígena está corriendo, está evadiendo a los aztecas porque lo van a sacrificar. Y la parte del sueño viene siendo el paseo del motociclista. La cuestión es lo siguiente, ¿cómo pueden argumentar ustedes desde el texto mismo la interpretación que hace la compañera? ¿Qué es lo que hace que ustedes puedan decir, sí, esto tiene que ser así porque el cuento me presenta lo siguiente? Entonces, ahí está la cuestión de la interpretación, de cómo tú interpretas el cuento y cómo tú argumentas tu punto de vista en relación a la interpretación que haces del mismo. ¿Sí me hago entender esta parte? Sí, profe, Yo diría, ajá, yo analizo que ¿qué, es un perdón? sueño inconcluso, ¿sí? Porque él pues va en la moto, mira a una niña, se desvía para no atropellarla y se golpea la cabeza. Y en base a eso empieza a tener
una especie de pesadillas, que bien pueden ser, por ejemplo, yo le decía, puede ser que sea, digamos, de algo de una reencarnación, ya que es un pensamiento del pasado, como también puede ser un suceso, ¿sí? Que ya haya vivido, por eso les decía. Y entonces empieza a tener ese sueño o esa pesadilla y ya se ve como sin finalizar esa pesadilla. Es como que cierra los ojos y vuelve al lugar de los hechos en aquella pesadilla. Sí, es un sueño inconcluso, pero el sueño de quién viene siendo nuevamente, ¿listo? Eh, ¿Del motociclista o del... O sea, ahí está la ambigüedad, que no sabemos de quién le corresponde el sueño a quién, ¿listo? Ese es un relato, Pero como les comento, que... ¿Quién? Juan Moreno. yo le digo, profe, pero a mi ver yo diría que viene siendo el sueño del motociclista, ya, porque puede ser ¿cómo se llama? El sueño puede ser producto del mismo golpe que tuve mediante el accidente. Claro, pero también nos acuerdan que al indígena le hacen un golpe también. Sí, al indígena le dan un golpe, pero digo, ya es como porque la escena, él siempre aparece en la misma escena, pues ya en el hospital y en el otro lado que permanece en el bosque. O En el sea, bosque y en la parte donde lo van a sacrificar, pues, ¿no? sí, puede ser algo confuso directamente de los nervios o diría yo, producto del miedo al él encontrarse en esa escena donde iba a accidentar a una niña. Entonces, producto a eso, él se encuentra en otra escena donde él va a ser sacrificado. Creo yo que es algo como que él se encuentra confundido debido al accidente que tuvo y con la persona a la cual él iba a afectar. Listo, Juan, sí, y lo que les digo, ¿no? Pues al tipo lo van a operar. En ese proceso, pues le colocan Profe, también, sedantes, ¿no? Profe, Ajá, Heidi. yo lo que profe, analizo en la historia es que refleja el destino trágico y la imposibilidad o sea, de escapar de la muerte. ¿De quién? Del motociclista. ¿Y el otro se escapa de la muerte? No. No, no. Listo, también profe, es esa Pues, cuestión. ¿Quién, profe, quién yo está hablando también por ahí? diría profe, yo que es también. como desde la Espéreme, perspectiva del motociclista, espere, ¿no? Juliana, que hay alguien que está hablando, sino que está muy bajito el sonido, que no la escucho, que Ah, estaba un ya. poquito antes que usted. Después sigue Juliana, Profe, ¿listo? Ajá. profe, Ángela, yo pienso que es como un producto del subconsciente. Recuerda que cuando empieza el video, que él ve en la moto, empieza a ver unas figuras aztecas, creo que se dice así. Entonces, claro, cuando él tiene ese accidente, pues es lo que él tenía en ese momento en lo que estaba pensando, que venía concentrado viendo esas imágenes. Es como algo que normalmente nos suele pasar, que a veces vemos cosas en el día cuando estamos en nuestro consciente, pues despierto, por decirlo así, y cuando ya nos acostamos, ya estamos en el sueño, a veces solemos llevar esa realidad a los sueños. Entonces puede ser que eso es lo que, pues, en mi interpretación de las dos versiones que se mostraba en la historia. Sí, eso nos lleva a pensar, des en cuenta que el delirio del personaje, si se puede decir delirio, como lo presentaba creo que Juan, no es en relación al accidente, porque si según lo que tú dices, él empezó a tener esas alucinaciones previas al accidente, es decir, cuando él andaba en la moto. Eso nos lleva, como les menciono, ahí cambia bastante la perspectiva de se encuentra con un suceso tan pequeño y toca leerlo bien, bien detenidamente el cuento y darnos cuenta que si los sucesos empiezan a transcurrir cuando el motociclista tiene el accidente, uno dice, pues abiertamente dice, no, el motociclista está delirando y en este delirio él sueña que es un azteca. Pero si nos damos cuenta que él ya empezó a tener esas imágenes antes del mismo accidente, entonces ahí nos percatamos de que posiblemente está pasando otra cosa o nos deja más confundidos aún. Creo que iba a hablar Juliana, ¿no?
Sí, precisamente quería decir lo que pues, se me adelantó la compañera Ángela, de que él pues ya había visto unas figuras aztecas y puede que esté alucinando por los sedantes del hospital y eso. Sí, y entonces ahí ya cambia la historia. Des en cuenta que entonces ahí ya se meterían, nos dejarían más confundidos porque de lo contrario serían las cosas más claras. Ya decimos, no, eso fue por culpa del accidente, un golpe en la cabeza y ya. Pero si esas escenas cortas que se miran por ahí, hay unas flores, según el relato, si los que están leyéndolo, se dan cuenta que él empieza a mencionar unas otras cositas antes del accidente que él lo lleva en un momento como de distracción de pensar en otras cosas y él en ese momento de distracción, cuando se concentra, vuelve como a pensar que va en la moto, ya se da cuenta que hay alguien que está pasando la acera en semáforo creo que es verde, cuando va pasando y él dice, no, pues o sea, ya no alcanzo como a frenar, sino que él como que se tira y ahí sufre el accidente y sigue pasando lo demás. Entonces, des en cuenta que es toda la magia de la literatura y cómo están estructurados, ¿no? Se dan cuenta que aquí podemos encontrar todos los elementos del texto literario que ustedes ya saben abordarlos. Personajes, hay dos espacios, des en cuenta, hay dos espacios generales, uno que viene siendo la parte de la selva y el otro que viene siendo la parte de la ciudad. Pero también hay dos espacios genéricos, perdón, ¿cómo se llama? Específicos. El primero que viene siendo ¿cómo se llama? El hospital, pero la sala no, el lugar donde está reposando dentro del hospital el personaje, y el otro viene siendo como ese templo azteca, ¿no? Entonces, démonos cuenta que hay dos espacios generales, dos espacios específicos. Podemos decir que hay dos personajes, aunque siguen siendo el mismo, porque está por una parte el motociclista, que él tiene que tener sus rasgos particulares, y por otra parte está este sujeto que está huyendo. Igualmente, cada uno tiene características, se parecen en algo, sí, ¿no? Los dos están como a larga velocidad huyendo, los dos están haciendo algo. ¿Pero de qué? Los dos se ven tentados al hecho de la muerte, el uno con un accidente y el otro que lo van a sacrificar. Podemos también relacionar ese personaje, ¿no? ¿Se dieron cuenta ese personaje que le habla, que también está allí en la misma habitación, que le dice unas cosas, ¿no? Ese también toca analizarlo por otra parte, qué es lo que le está diciendo y qué le aporta a la narración. Asimismo, démonos cuenta el inicio de la narración. Aquí no lo podemos mirar, aunque lo colocaron, no sé si se percataron al momento de iniciar el video, hay una frase. Esa frase corresponde a un epígrafe. Ese epígrafe es de la noche, o sea, el cuento de Julio Cortázar tiene ese epígrafe. Dice, y salían en ciertas épocas a cazar enemigos. Le llamaban la Guerra Florida. Ese es el epígrafe con que inicia el cuento. Entonces, des en cuenta que el autor como tal está centrado netamente en esta parte del epígrafe, ¿no? Es decir, que para él tiene relevancia. A ver, voy a tratar de proyectar el cuento como lo estoy mirando desde la página que les compartí a ustedes. ¿Algún compañero que de pronto quiera aludir a algo? Profe, hay momentos. Profe, Ajá. El compañero, primero, después sigue la compañera, ¿listo? No, quería decir que hay momentos en los cuales uno mira una película o lee un libro y entonces eso le queda en el subconsciente. Y ya cuando está viviendo algo, o digamos ya algo real, que es lo que yo también creo que él va en su moto, al caerse pues también empieza a tener esas pesadillas o sueños, ¿sí? En los cuales tiene que ver mucho con algo que ha leído o ha visto. Puede ser un video, puede ser una narrativa, una lectura. Sí, eso es mi aporte. Ya. ¿La compañera que nos iba a aportar? Sí, profe, observando el video, bien, pienso que durante el transcurso del recorrido del joven que va en la moto, es como si
como si sus pensamientos o sus ideas estuvieran en otro lado, no sé, estuvieran como oídas, como en el aire, no estuvieran en, por decirlo así, en sí propiamente con él. Luego, al tener el accidente, es como si él tuviera una parálisis de sueño. ¿Por qué? Como esos sueños que al mismo tiempo se convierten como en pesadillas en los que uno quiere como despertar y no puede. Y llega el momento en que se despierta y uno dice, no, ya terminó, y vuelve y se acuesta y vuelve y sigue el sueño. Pero ¿qué Continúa. pasa? Aquí estaba él como debatiéndose entre dos mundos, como que esa puerta abrió otra puerta y como que ya se encontraba en dos situaciones ajenas a él. Muy bien. Antes de que siga Juliana, mira, aquí quería comentarles esa partecita, ¿no? Que el personaje iba como concentrado, dice, ¿no? Ese es el cuento, ¿no? Dice, dejó pasar los ministerios, el rosa, el blanco y la serie de comercio con brillantes vitrinas de la calle central. Ahora entraba en la parte agradable del trayecto, el verdadero paseo, una calle larga, bordeada de árboles, con poco tráfico. Des en cuenta que aquí es la parte de los árboles, ¿no? Des en cuenta que ya empieza como ese mundo, el mundo del azteca ya empieza a reconocerse, ¿no? Mire, dice que dejaban venir los jardines hasta las aceras, es decir, que ya es un poco más, hay más naturaleza de por medio, ¿no? Dice que es como la parte más bonita, ¿no? Eh, y aquí ya mencionan, mire, que él iba distraído, la parte que él se encontraba completamente distraído, que es lo que lo llevó al accidente. Juliana. Bueno, profe, yo concuerdo también con la compañera Carol de que de pronto sería como en dos planos astrales o en dos mundos, algo así, ¿no? Porque la verdad uno se cuestiona de que como un azteca puede soñar en una persona motocicleta, o sea, algo como moderno o actualizado de su mundo, ¿no? Porque se supone que pues un azteca mantiene rodeado de naturaleza y pues solo conoce lo que ha visto a su alrededor. Entonces, ¿cómo podría imaginarse algo así? Entonces, sí existe la opción, se puede decir, de que podría ser también como entre dos mundos que se cruzaron, ¿no? Allí, ahorita le estoy proyectando y lo que tú mencionas es bien importante, dice, o sea, ¿cómo un ser, una persona de una época anterior puede imaginarse o soñar que está en esta época? Y por acá, a ver, le subrayé esta parte, mire, dicen, alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como los otros sueños, un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con las luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. ¿Qué les parece esa narración? A mí me parece que eso es una... O sea, ahí viene la cuestión de que el personaje aquí está hablando del azteca y dése cuenta como él narra lo que él está mirando. Él dice, mire, dice sobre los semáforos y las luces, dice, mire, con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. ¿De qué está hablando? De la moto. Heidi. Profe, eh, yo en la parte que iba a hacer era que, pues, analizando también, pues, bien el video, siento que de pronto el sueño sí fue o sea, que fue el motociclista que le recordó cuando vio la imagen azteca una vida pasada, ¿sí? O sea, es como una especie de déjà vu, como cuando uno siente que es algo que ya vivió, o uno vio una imagen y le recordó a un tiempo pasado, ¿sí? Algo que ya vio. O sea, siento que es una especie de reencarnación, que lo que vivió el motociclista antes fue la historia del azteca, y lo que está viviendo ahora, pues la historia pues, del motociclista, lo del accidente y todo eso, lo del mundo moderno. O sea, que primero fue el tiempo, o sea, que primero vivió lo del azteca, sí, eso fue en su vida pasada, y que ahora Ya. está viviendo lo del accidente y pues eso, profe.
Esa es otra versión, ¿no? Dese cuenta que ahí nos estás comentando como que admite las dos historias en una sola, Ajá, sí. pero lo miras como de forma lineal, porque dices, esto ya pasó y después sucede esto y él recuerda lo anterior. Ajá, sí, señor. Esa es una interpretación, muy bien. Ajá. ¿Alguien más iba a participar? Profe, lo que quería decir es que en concepto con este cuento o historia corta, lo que yo estoy haciendo es algo, ¿sí? Eh, Soy el personaje central que está en el cuarto, pero tengo una cognición, ¿sí? Ya lo último lo llamo el ángel de la guarda, o sea, que es parte de mí y me lleva al pasado, a un presente y no sé si a un futuro porque todavía no lo he resuelto hacer. Pero entonces una interacción conmigo mismo. Ese es el plano que también veo o analizo también del cuento. Sí, ayer estuvimos hablando un poco del tono, que creo que Jefferson y las compañeras terminaban diciendo como que no sabemos en sí qué viene siendo. Y aquí quiero que se den cuenta cuál es el tono. Eh, el personaje, el azteca, cómo empieza a narrar el mundo actual. Se dan cuenta que él narra esto desde un tono de su propia vivencia. Él dice de las luces, como ya les mencioné, dicen que ardía sin llama ni humo, y dice que él andaba en un enorme insecto de metal que zumbaba. El otro personaje, por otra parte, acá arriba, él va a hablar que andaba en la motocicleta. Él enciende su moto y anda en su moto. Entonces, des en cuenta el uso del vocabulario ante una misma situación. Mientras el otro saca su motocicleta de la calle, mire, su motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. Él enciende su moto y se va. Para el otro personaje que está mirando desde otra perspectiva esa cuestión, él es un insecto de metal que zumba. El sonido del acelerador de la moto acá lo toma como un zumbido y que está bajo sus piernas. Y continúa el personaje desde este tono, desde su perspectiva, desde su vocabulario, desde su visión del mundo. Él dice lo siguiente: en la mentira infinita de ese sueño, también lo había alzado del suelo. También alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano. En un lugar, dese cuenta, para el azteca, a él o al momento del sacrificio, utilizan el cuchillo como amenaza. Y al otro personaje, utilizan el cuchillo para hacer la cirugía. A él, tendido boca arriba. A él, boca arriba, con los ojos cerrados entre las hogueras. Entonces aquí está, por eso se llama el cuento, ¿no? Ahora démosle también paso al sentido del mismo título, que es La noche boca arriba. ¿Listo? Igualmente, ustedes no han escuchado que cuando uno duerme boca arriba, ¿qué sucede? ¿Tiene pesadillas? Pesadillas, ¿no? Ajá, entonces des en cuenta también vamos por ese contexto, ¿no? Dormir boca arriba genera pesadillas. Sea cual sea la realidad, es una pesadilla. Sea que lo vayan a sacrificar y lo estén siguiendo, es una pesadilla. Sea que haya tenido un accidente y está en ese proceso de cirugía, es una pesadilla. Jefferson, ¿iba a compartirnos algo? Sí, pues al final, digo yo, porque siempre, o la mayoría de las veces, el final tiene que ver más con la realidad que el mismo principio, ¿sí? Entonces sí se puede ver como algo futurista, un sueño futurista, ¿sí? Pues ya me vengo a la parte espiritual, donde en el tiempo antiguo habían profetas y miraban cosas del futuro o predecían cosas, ¿sí? Entonces también se puede tornar esa parte como esa señal que se da de algo que se viene, ¿sí? O un acontecimiento del futuro. Otro suceso, mire, el motociclista cuando está siendo internado en el hospital, él dice lo siguiente: como sueño era curioso porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. Primero, un olor a pantano, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladerales y donde no volvía nadie. Entonces se encuentra que aquí están aludiendo algo, los olores.
Él dice que nunca soñaba olores y él dice que en ese momento tenía diferentes olores. Lo que más lo torturaba era el olor, como si aún en la absoluta aceptación del sueño algo se rebelara contra eso que no era habitual, que hasta entonces no había percibido del juego. Huele a guerra. ¿Listo? Esto es más o menos lo que les traía para proyectar hoy día, algo corto, y que espero que ustedes lo trabajen. ¿Listo? Por lo de las notas, no se preocupen. Haremos la sustentación y las cosas de pronto la nota es una presión que todos tenemos. La intención de todo eso es de pronto aprender y creo que sí, eh, les voy a reconocer más el esfuerzo que la mayoría tuvieron en el desarrollo de estas exposiciones. ¿Listo? No quiero que de pronto se angustien por algo tan pequeño, porque lo importante de eso y lo que espero que se den cuenta que ustedes aprendieron. Y me parece bien que se esfuercen y que luchen por tratar de comprender muchas cosas. Yo en esa parte ya trato de ajustarle un poco más las notas si ustedes de pronto quieren eso, pero las notas es lo de menos en esta cuestión. La intención es que ustedes puedan aprender y conozcan un poco más esta cuestión, lejos de la presión de pasar o no pasar, ¿vale? Profe, le Eso quiero pedir un sería, favor, disculpe. ¿sí? Cuénteme. ¿Será que al final de la clase le puedo decir mi nombre para que haga el favor y me corrija lo de la inasistencia? Ah, sí, al finalizar, como siempre, yo les cuadro para todos, ¿listo? Bueno, Profe, gracias. Entonces, ajá, ¿quién está hablando por ahí? le habla Lucía. Profe, ¿se acuerda de la cuestión que tengo pendiente de definición de minificción? Listo. Entonces, verán, ¿no? Esto sería en relación, pero deje un momentico, termino acá con ellos, ¿vale? Ok. Esa sería la actividad. Sí queda claro, es decir, que ustedes tienen que hacer un ensayo analizando más o menos con lo que hice hoy día, un cuento de los que yo les voy a compartir. ¿Escucho de pronto preguntas o inquietudes al respecto? Sí, profe, eso Sí, lo voy a profe. mandar Ah, por el grupo, porque pues igual tengo pues problemas, ya se me va a agotar la batería del celular. Entonces, si lo manda por allá y me has explicado, pues mucho mejor para mí. O sea, la explicación es el ejemplo que les di, es lo que ustedes tienen que hacerlo con un cuento, nada más. ¿sabe qué es lo que pasa, profe? Que como la señal Ajá, está mal, o sea, acá en Tumaco, porque no se trata de manera individual. Yo sé que aquí cada uno tira para su canasta, pero a mí no me interesa porque yo no soy así. En Tumaco la señal es pésima, en general. Entonces, Horrible. en unos ratos puede estar bien en una casa o en el lugar donde esté alguien, en otro rato no. Por ejemplo, yo ayer y antier estuve chévere, escuché todo. Hoy he tenido ya muchos no. espacios donde no he entendido muchas cosas, ¿sí? Precisamente hoy que usted está explicando ya el trabajo final. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchos vacíos en cuanto a qué es lo que realmente debemos hacer. Entonces, creo, complementando al compañero Jefferson, que lo que él quiere decir, que yo ya se lo iba a pedir, era que nos mande como cuando uno dice punto uno, punto dos, parecido a lo que nos hizo hacer en la primera clase con la hojita que nos dio de identificar de ese cuento que nos dio. Ay, apaguen los micrófonos, por favor, que a todos nos sirven lo que yo estoy hablando. Listo, ya lo pagaron. ¿Sí me entiende, profe? Entonces, en términos Listo. generales, O sea, les mando el taller explicado por puntos. ¿Listo? o sea, no explicado, sino que qué debemos hacer, el punto No, sí, uno, está punto dos, bien, está un bien. ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Y lo del Bueno, FUNSIN, creo que se llama, fanzine. como eso, fanzine, es como no decirnos exactamente porque eso lo tenemos que investigar y hacer nosotros, pero sí como volvernos a retomar el tema porque es que ese día el espacio donde estábamos, profe, no dejaba que tomáramos, que recepcionáramos bien toda la información que usted nos dio. Y hasta hoy, Listo, más de la mitad del curso está perdido. listo. Entonces vayamos primero a la actividad que van a hacer en el transcurso de la semana, que es la de trabajo, ¿listo? Entonces yo me comprometo ahorita en hacer un documento que diga taller final ensayo y les coloco los pasos a seguir, ¿listo? Profe, Sí, profe, porque la para verdad yo esto, también estoy confundida. O sea, un ensayo es una cosa y hacer un cuento es otra, ¿no? ¿O no, y cómo lo es del que? El ensayo es sobre el cuento.
¿Y el fanzine Ah, ya. para este cuento o para el otro? Profe, Entonces, a ver, espere, que está, como están hablando muchos. Profe, Verán, ¿no? Entonces, para tener bien claro cómo va a ser la dinámica de la siguiente semana. O sea, hoy día organizamos los grupos y con ello yo les doy un cuento a cada grupito. Este cuento va a ser analizado por ustedes. ¿Cómo lo van a analizar? A partir como el ejemplo que yo les di, pero lo van a tratar de hacerlo de forma escrita. ¿Pueden dibujar? Claro que pueden dibujar. Desen cuenta que el esquema que yo les hice sirve bastante para sintetizar la información. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Un esquema y después tienen que redactar interpretación de este tipo de cuento que les voy a compartir. Tengan en cuenta lo siguiente. Los autores que vamos a trabajar son autores de Nariño. Muchos de ellos no son conocidos. Algunos de ellos pueden encontrar información en internet de quiénes fueron, qué es lo que hicieron, de otros no. Algunos de ellos yo les coloqué en el PDF parte de la biografía para que sepan quiénes fueron, dónde nacieron, qué estudiaron, qué obras tienen. Entonces ustedes, el ensayo que van a hacer es en relación al cuento que les voy a compartir. ¿Listo? A cada uno de los grupos. Esa actividad Profe, sería para que ustedes la presenten el día viernes y sábado. O sea, el viernes prácticamente yo no voy a hacer ninguna introducción para que nos pueda rendir el tiempo. Empezamos allí a hablar directamente, hacemos una pequeña socialización, cada grupito va a tener, yo que le coloco 15 minuticos nomás, ¿listo? Para que nos rinda. 15 minutos contabilizados con reloj, para que ahí me colaboran ustedes, que a veces nos extendemos, entonces con reloj contabilizamos 15 minuticos para que hablen, o máximo, ya el serían fanzine, 20. profe, a ver si el fanzine es Espera un para momentico, este Jefferson, cuento que o voy por para el partes, final. ¿listo? No Espérese, no nos Jefferson, que el profe confunda. está Me explicando. va a ¿Qué acabar la problema? batería, entonces quiero saber si el fanzine es para este o para la otra. Para la otra. Ah, ok, gracias. Entonces, con esta actividad que estamos haciendo del análisis escrito, ustedes pueden imprimir el trabajo y me lo presentan. Es decir, que para el viernes y sábado, según el orden que les toque, pues llevan el trabajo escrito y socializamos eso. ¿Listo? Y ahí mismo yo les califico. Esa sería la actividad para esta semana. Y para finalizar, entre la segunda parte del sábado o el tiempo que nos quede del sábado y el domingo, allí trabajaríamos el fanzine. ¿Listo? Espero buscar un buen lugar allá. Algo, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, podríamos trabajar en la cancha donde estuvimos porque nos podemos repartir en diferentes partes, lugares, y yo voy a estar pasando, mirando qué es lo que están haciendo, aconsejando o estamos todos en diálogo. ¿Dónde? Van a ser grupitos de 2 personas. Solo 2 personas, máximo. O si quieren hacerlo individual, lo pueden hacer individual. Y vamos a trabajar el fanzine. Para ese día, sí les solicito que ustedes lleven, si quieren o tienen colores, crayolas, pintura, marcadores, lápiz, lapicero, todo lo que ustedes miren como artístico, pueden llevar revistas para hacer recortes. La cuestión del fanzine es que ustedes me van a contar una historia con sus propias palabras, pero también tienen que involucrar creatividad, que pueden hacer ilustraciones, dibujos. Igualmente el fanzine ya es algo creativo, ¿vale? En este momento yo por acá estaba trabajando un fanzine, ya les indico más o menos en qué va todo esto. Voy a activar la cámara, a ver. Ahí creo que sí me miran, ¿no? A ver. No, ¿No? no, señor. A ver, espera un momentico. Allí ya. Ahí sí. A ver. Bueno, acá tengo un modelo de fanzine, que es como, yo diría que utilicemos que es como el más fácil de desarrollar. Des en cuenta el tamaño relativamente es pequeño, o sea, no es
que viene siendo un cuarto de pliego. ¿Listo? Es decir, que pueden comprar un pliego y lo pueden dividir en 4 partes y les sale esta imagen. Aquí, por ejemplo, yo les comento a ustedes que se hicieron en relación, des en cuenta que son planticas, las ilustraciones que tienen aquí, miren, son de unos árboles, que se utilizó unas plantas ya caídas de un árbol, de diferentes tipos de árbol, se les coloca tinta, una tinta especial, y se las imprime. Se las presiona con algo y van quedando las figuritas, miren. ¿Listo? Entonces, la cuestión es que un pliego de estos se lo empieza a plegar y se le hace el corte por la mitad. Eso ya les voy a proyectar ahorita un video. Y después de esto ya queda plegado de la siguiente forma. Queda allí. ¿Listo? Entonces, la cuestión es que nosotros podemos empezar a escribir cositas aquí. Podemos colocar el título, la presentación, nombre de autores. Y posteriormente ya quedaría como este folleto, miren. Podemos empezar a hacer la escritura, lo que ustedes quieran escribir en relación a una narrativa. Y queda en las diferentes páginas. Esto es un formato que es muy creativo, como les vengo mencionando seguidamente, porque se necesita ilustración, algo más visual. Y bueno, entonces, des en cuenta que la primera parte de acá, eso es lo que queda ilustrado. Y ahí es donde se va a escribir. Y posteriormente en la parte de atrás se puede hacer una ilustración grande. Como la imagen, acá pues no tengo nada aún, pero puede ser como una imagen llamativa que condense todo el texto como tal. Esto es un formato en la actualidad que está siendo muy utilizado, es muy chévere trabajar esto, es de creatividad, de plantear diferentes cositas, como les digo, pueden utilizar recortes, pueden recortar partes de palabras de periódicos, de revistas, y posteriormente las empiezan a pegar, y les queda hasta como un collage. ¿Listo? En esto no hay normas. Lo que se necesita y lo que espero ver de ustedes es pura y neta creatividad. Yo los he mirado, como les digo, muchos de ustedes como algo preocupados por la calificación. Yo les propongo que si en esta actividad, pues es una actividad que no recuerdo el porcentaje de cuánto era lo que tenía, pero es una notica alta. Entonces sí, tratemos de hacerla como de una forma bien chévere, ¿no? Como mírense en ustedes como creadores, como dibujantes, diseñadores, como escritores y presentemos un buen proyecto. Para ello, trabajaríamos 2 días, el sábado, la mitad del sábado y el domingo. Y ahí Profe, una terminaríamos. pregunta. Ay, disculpe porque le Cuénteme. interrumpa una pregunta. ¿En el fanzine podemos hacer un cuento o algo tan así? Sí, claro. O sea, tiene que ser narrativo. Yo ya les Sí, comenté más o menos cuáles son los parámetros de un texto narrativo, es lo que tienen que aplicarlo. ok. ¿Listo? Entonces tú puedes, Profe, otra ahorita la pregunta. compañera nos va a hablar nuevamente de la minificción, porque podemos hacer minificción. Hay cuentos muy cortos que son de 3 párrafos. ¿Se acuerda el último que yo les leí? Creo que era de un solo una sola línea, ni un párrafo tenía, una sola lineecita. Y lo demás se cuenta que es pura imaginación. Hay cuentos Cuando que son desperté, el de... dinosaurio aún estaba ahí. Eso, exacto. Mira, dese cuenta que ese es un cuento corto, pertenece a la minificción, que es lo que nos va a hablar la No escuché compañera hoy lo que día. dijo el compañero, no escuché, qué pena. ¿Lo repite? Creo que Juan fue, o quién fue que comentó. Cuando desperté, el dinosaurio aún estaba allí. Cuando despertó, creo que es. Cuando despertó, aún el Cuando despertó, sí, dinosaurio estaba allí. ¿Qué es eso, por A ver, yo favor? creo aún estaba allí. ese es un cuento. Ahí es el cuento completo. Ah, es solo la frase. Esa frase es un Ese es de cuento la ya. minificción. Eso, Ajá, Ese es un mire, cuento de el la cuento se minificción. llama, aquí lo encontré, se llama El dinosaurio. Lo escribió Augusto Monterroso. Y el cuento es esta frase, se cuenta. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es todo el cuento, para que se percaten de que la brevedad es complicada de hacer, pero es chévere, ¿no?
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Hay tiempo, hay espacio, hay narrador, hay, ¿cómo se llama? Y hay personajes. Lo tiene todo. También ustedes pueden hacerlo, ¿no? No vayan a solo cambiar, digamos, cuando despertó, el vampiro todavía estaba allí. No, pues no, ya Obvio, porque es el propio, ingenio de ¿no? cada Lo que uno. vamos a hacer es una historia propia, una historia inventada, ¿no? Ujú. Claro, entonces no, ya Entonces yo los listo. dejo allí para que ustedes, si gustan trabajar, digamos, en esta cuestión es que hay diferentes técnicas que cada uno maneja. Por ejemplo, usted puede decir, Rosy dice, yo soy buena escribiendo, pero yo soy mala dibujando, yo soy mala pintando, no me caracterizo por Pésimo, manejo del arte. Trabaje con una pésimo. compañera que tenga la otra cualidad y dice, no, pues las dos trabajemos, yo trato de escribir la historia y tú tratas de plasmarla. ¿Listo? Y así hagan grupos. Como les digo, esta cuestión es como de hacer de pronto, o si tú te miras en la cualidad de escribir y ilustrar, magnífico. ¿Listo? Pero entonces a mí me interesa que hagan grupitos para trabajar. Y lleven los materiales. El sábado espero que todos lleven sus colores, crayolas, carbón. Para esto se pueden utilizar muchas cosas más. ¿Listo? ¿Alguna duda, jóvenes? La Profe, dimensión, entonces, en un plieguito de esos parecidos que usted mostró, ¿no? Sí, les voy a proyectar acá, a ver, ¿quién iba a participar antes de...? yo iba a hacer una pregunta. Profe, ¿se acuerda que usted dijo que había que crear un cuento? Ese es para trabajar en Ajá, ese en el free, fanzine. eso, en el fanzine. El cuento que vamos a hacer para Ajá, trabajar en el fanzine. exacto. Ok, gracias. Ajá. ¿Alguien más Estoy de pendiente pronto? de la exposición. Eso, el cuento, como les digo, el relato, la historia corta es netamente para trabajar en el fanzine. Eh, Les voy a compartir, el que yo les proyecté es un modo de fanzine, ¿no? El que les pudieron ver de pronto en, ahorita que les estaba proyectando. Eso le Pero iba hay a otro preguntar, qué fanzine, pena, profe. Solo ajá, puede ser dibujos, ¿puede ser qué? solo pueden ser dibujos. No, o sea, ahí queda libre. Si tú quieres, como No, les yo le mostré pregunto por en mí, o este, sea, si yo no quiero escribir nada y solamente poner imágenes en cada hojita, en cada plieguito que se vaya abriendo, ¿se puede o no? pero buscan que no sean como imágenes tan planas, ¿no? Como que Ya, imprimo o fotocopio y pego directamente, no, sino que trata de manejar una técnica que es el collage, que ya, entonces ok, tú empiezas a recortar diferentes imágenes de diferentes formatos de revistas, de impresiones, y las unes y creas algo chévere. Ese es perfecto. otro, a ver, busquemos de pronto si encuentro algo vinculado al collage. Mm, pero sí, o sea, la cuestión es que esto hay mucha libertad. Hay mucha libertad para que ustedes puedan presentar cosas completamente innovadoras y la intención de esto es potenciar en ustedes esta característica, ¿no? De hacer cosas más creativas. A ver, voy a proyectar acá. Y ubicamos la portada. Profe, una pregunta. Abrimos y aquí Esperen un ponemos momentico. página 1, donde haremos la imagen. Ajá, cuénteme. Profe, ¿Quién iba a participar? Ajá, Juan. el trabajo el que vamos a hacer tiene relación con el campus, ¿cómo se llama? ¿El qué? Fanzine. Fanzine. Sí, o sea, el fanzine, perdón, el ensayo es una cuestión por aparte. Ensayo, que es analizar un cuento, eso es un trabajo individual solito. Y el otro es crear un cuento y presentarlo en modo de fanzine. Eh, Aquí mire, por ejemplo, miren esos fanzines de chéveres que combinan diferentes cosas. Miren, los colores pueden hacer, mire,
pienso, ¿no? Pueden coger y comprar el pliego normal y pueden buscar recortes de, digamos, cartulina negra y la pueden pegar cartulina negra y aquí pueden hacer cosas con colores blancos, pintura blanca o pueden buscar diferentes tipos de papel y lo pegan sobre el pliego que vamos a trabajar. Ese es el fanzine el que yo les proyecto hoy día, pero hay otros fanzine que son en forma como de acordeón. A ver, miremos si lo encuentro acá. Que es a modo como de librito. Es este, a ver, miren aquí, por ejemplo, a ver, miren, mírenlo ahí. Este es un fanzine a manera de acordeón, es decir, que ustedes lo cogen de un extremo y lo pueden estirar como si fuese un acordeón. La diferencia, ¿cómo es? Para elaborarlo, este creo que es más sencillo, porque solo tienen que cortarlo el pliego y lo tienen que plegar, hacen los dobleces y después lo pegan o sea, son dos pliegos que los dueblan y en la mitad los unen y queda este fanzine de acordeón, que es otro formato, des en cuenta. Ese es bonito. Acá, en la imagen de acá, se percatan de que ese tiene como una especie de ¿cómo se llama? De solapas que ayudan a guardar todo el fanzine completo. Pueden llevar cartón si gustan y pueden hacerle como las cubiertas, como si fuera un libro como tal, ¿no? Por allí mire que habían escrito algo, a ver. Sí, un cuento que yo les voy a dar para que lo analicen y el otro cuento es el que ustedes tienen que crearlo para hacer el fanzine, en relación a lo que la compañera me pregunta en el chat de Zoom. ¿Listo? Esto viene siendo, y para la otra compañera que mencionaba sobre recortes, miren lo que es un collage. Entonces, es la unión como de diferentes imágenes que recortamos y que tienen un sentido relacionado, ¿listo? Si ustedes quieren presentar algo, por ejemplo, ten en cuenta acá los colores, es algo como antiguo, entonces se supondría como que la temática de este collage es algo de antigüedad, ¿no? Hay unos collages muy bonitos, hay una persona de Pasto que trabaja collage. Si puedo, les comparto unas imágenes de ella al grupo de WhatsApp. Ella tiene un Instagram, creo que se llama Viviana, y ella tiene, ya me acordé, acá tengo un librito donde ella trabaja unos collages. Son ideas, ¿no? Como les digo, o sea, todos son ideas para que ustedes puedan de pronto, miren este es un ejemplo de un collage de ella. Aquí está involucrado algo de ilustración, dibujos, pero en sí todo es un collage, todos son recortes de diferentes revistas, periódicos, diarios, todo lo que se puede Profe, encontrar. disculpe, ¿y en qué papel podemos trabajar el fanzine? ¿En qué parte de qué? ¿Con qué tipo de papel? Ah, ya. Yo este papel, pues a mí me parece como bien. Este papel se llama Craft. Creo que una compañera de ustedes me mencionó que este lo conseguían allá. No recuerdo si fue Rosy o quién fue. Si de pronto sabe, como para que Señor, nos sí, comparta a señor. Usted me todos. preguntó que si era fácil conseguirlo acá, y yo le dije que sí, o que si lo vendían. Tiene muy Sí, en buena la ¿Dónde se papelería, lo modelo. puede conseguir? en la papelería, yo lo conseguí En varias en la papelerías piña, acá. en la cacharrería La Piñata, creo que fue, yo lo compré ayer Sí, en la precisamente. central también se consigue y en todas las papelerías que hay aquí en Tumaco. Se Eso, consigue entonces, eso. Como miren, ese papel compañera. es común. Papel craft, papel con papel de azúcar, como que es café, que envuelve la panela, ¿A cómo lo es ese consiguió? papel. Como a 1.000 pesos el pliegue grande es 800, algo así, no me acuerdo. No es caro. Miren, por ejemplo, ese es un formato. Ahorita todo lo que estoy proyectándoles a ustedes es para toda la parte de creatividad, ¿no? De trabajar la parte de la narrativa de transmedias. Aquí hay una novela, perdón, son como cuentos, es un formato raro. Es un compañero que escribió este librito
y él tiene, dese cuenta que él va a manejar en estos relatos, en estas escrituras, esto. Por ejemplo, él inicia un texto normal, pero al finalizar coloca un código. Y ese código QR nos lleva en algunos casos, a canciones que él quiere o nos invita a escuchar. Entonces, estas cuestiones son lo que me interesa a mí, que estamos involucrando diferentes alternativas gráficas, visuales, auditivas, en la creación de nuestras historias, ¿no? Miren el título, por ejemplo, sino que nos alcanza a proyectar muy bien, pero un título normal, y des en cuenta que los papelitos acá abajo, también eso es collage, que viene siendo como el nombre, vienen otros daticos, y son pedacitos pegados de texto que él los colocó. Miren la figura de este dinosaurio, también miren, es un dinosaurio que está por aparte y que lo recortaron y lo pegaron, y lo colocaron con fotografías de imágenes de edificios. Entonces, este es un collage también, ¿vale? A eso más o menos es lo que estoy apuntando para que el fin de semana trabajemos directamente allá en Tumaco la parte del fanzine. ¿Tienen alguna inquietud? Ay, profe, Sí, de pronto el yo realmente fanzine tengo uno lo puede muchas hacer en cosas. la casa y luego llevarlo allá. No, porque me interesa verlos cómo trabajan. Me interesa es el verlos Profe, directamente, qué es lo que hacen. profe, Ajá. profe, la verdad, esta señal acá mi casa está súper mala, su señal corta. Pero a ver, yo le digo y usted más o menos me dice si es que entendí o no entendí. Lo que hay que hacer, o sea, aparte de un cuento, como un tipo de cuento, una novela, que fue lo que usted ya nos había dicho, inventada, y plasmarlo en un folleto prácticamente que vamos a hacer creativamente y eso lo demás, ¿cierto? Pero entonces Sí, tenemos que llevar a clase la historia ya creada y todo, y ir a hacer allá el el fanzine. folleto. Sí, y Ajá. aparte de eso, tenemos que llevar un ensayo de lo que realizamos. Sí, el ensayo del cuento que yo les voy a enviar. ¿El ensayo que qué, profe? Ahorita verano, para tener más claridad al El respecto, ensayo no tiene nada que ver con el fanzine. El ensayo es de algo son que él distintos. mismo nos va a enviar y que lo podemos hacer en grupo Ah, ya, máximo ya, de ya, 4. ya Son 2 entiendo, trabajos, no es uno solo, son 2 trabajos diferentes. entiendo, Y gracias, el fanzine es hacerlo en clase. ya. Pero Oiga, profe, igualmente, pues disculpe, ustedes pueden ir adelantando la historia, vayan pensándola, ¿no? De lo que quisieran hacer en el fanzine. profe, Ajá. a la ¿Quién Y iba a ese, hablar? y compañera Ah. ese que, fanzine es individual. ¿Individual o en Vinas? Ya, ok. profe, a la compañera que preguntó que si íbamos a hacer el fanzine en casa, puede irlo practicando en una hoja más pequeña para que ella pues maneje la técnica de cómo doblarlo y allá ya lo lleva a lo grande. Sí, también puede, sí, como para que vayan o analicen, busquen imágenes en internet, en TikTok, en Instagram, en Google, sobre formatos para que ustedes digan, bueno, yo me quedo con este tipo de fanzine. Lo hacen en una hojita tamaño carta para mirar cómo es lo que tienen que doblarlo, plegarlo, al estilo que a ustedes más les gusta, y ya más o menos saben con qué es lo que van a trabajar. Y también Profe, digan y eso, sí o pues, sí ¿no? O tiene que sea, ser una historia inventada de uno, o uno puede también agarrar una historia, un cuento, algo, hacer también de pronto su ensayo y de eso plasmarlo en el fanzine. no, me gustaría que sea personal ya que sea algo de ustedes, porque pues es el curso de teoría del texto narrativo, hemos leído cuentos, en esta semana vamos a analizar y la siguiente vamos a crear. Entonces es un proceso eh, que implica todos los ámbitos, que nos demos el espacio de leer, investigar, criticar y crear. ¿Listo? Entonces sí me interesa que lo hagan ustedes. ¿Listo? ¿Sabe cuál? Entonces, ¿En si dónde queda creo que claro. está la confusión, profe? Creo que la Ajá, confusión dígame. Bueno, está en que creen que es un solo trabajo.
Porque Ah, ahorita miré ya. que alguien preguntó en el chat algo igual, o sea, no igual, pues parecido a lo que están preguntando. Y no está mal que pregunten, ¿no? Porque este es el espacio. Sino que lo tomo como a sugerencia porque a veces al docente no le entendemos la idea inicial. Niños, hay que hacer un ensayo en el transcurso de esta semana para entregárselo al profe el viernes, y ese ensayo lo vamos a hacer de acuerdo a unos cuentos que nos va a mandar por grupos. Es decir, somos grupos de 4, entonces él a cada grupo le va a entregar un ensayo, perdón, un cuento de unos escritores nariñenses, en donde nosotros vamos a analizar unos puntos que él explicó ahora rato, pero que yo tampoco no escuché, pero al menos ya tengo una idea de qué es lo que vamos a hacer, es un ensayo de un cuento que nos va a mandar. Y el fin de semana vamos a trabajar en clase con un fanzine, que tenemos que empezar a investigar qué es un fanzine, porque de pronto eso es lo que nos tiene atrofiados, que creemos que como esa frase es nueva para nosotros, es por eso que no lo estamos entendiendo. El fanzine tenemos que investigar qué es y cómo se plasma, que es lo que el profe ya nos está diciendo ahorita, dándonos ideas. Pero ese fanzine lo vamos a crear con un cuento inventado de lo que nos dé la gana. ¿Dónde vamos a hacer ese fanzine? Allá, pero es obvio que vamos a llevar información previa, vamos a llevar la idea de cómo lo vamos a plasmar para que allá nomás lo hagamos, lo resolvamos. Eso creo que es, ¿no, profe? Sí, muy bien. Ya me queda claro que sí he entendido la dinámica de lo que vamos a trabajar estos 8 días. Siendo así, entonces, para agilizar esto, en el grupo de WhatsApp que tenemos, por favor empiecen a mandar un solo mensaje con todos los integrantes, ¿listo? Coloquen apellidos porque pues en el sistema me aparecen con los apellidos primero de las 4 personas que van a trabajar. Y yo al azar hago el documento y ya les comparto cómo quedaron los grupos, qué es lo que van a leer y para hacer el trabajo del ensayo, ¿vale? Entonces, por favor, todos grupos de máximo 4 personas al grupo de WhatsApp me escriben un solo mensaje, todas las 4 personas que van a trabajar allí. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda, como para que la hagan en este momento, de lo contrario, pues ya damos por terminada la clase de hoy. Profe, buenos días. Sí, buenos días. Profe, qué pena, lo que pasa es que yo tenía problemas con el internet, entonces para lo de la asistencia, Obregón Romero. Listo, Obregón Romero, ya la busco. Listo, ya. Ujú. Profe, de igual ¿Alguien más de manera, pronto? Carol Valencia Orobio. A ver, Valencia. Listo. ¿Alguien más? Gracias. Moreno Juan. Moreno. Listo. ¿Alguien más? Profe Ortiz Segura. Trejo Juliet. Ortiz, dice. Ortiz Segura. Listo. ¿Alguien más? Yo, profe, Trejos Juliet. Listo. ¿Quién más? Bueno, entonces no siendo más y me despido de ustedes y ahorita me coloco a hacer los grupos, llamando los textos que van a leer. Les voy a compartir también de pronto un ejemplo que hace un profesor de acá de Nariño en relación a un cuento de cómo analizarlo también, ¿listo? Entonces ese va a ser como un ejemplo para que ustedes más o menos se inspiren, se basen en eso y puedan tener un referente también. Esos chicos, entonces feliz tarde de domingo. Espero que les vaya Profe, todo bien. Ajá. pendiente lo de la Profe, exposición. Antes de que se profe, vayan.